La paz del Señor, buenas noches. Que Dios me los bendiga ricamente. Queremos en este tiempo fortalecer a través del conocimiento que Dios nos da de la Escritura nuestra fe. Por eso he titulado a este tema, examínense si están en la fe. Lógicamente desde una perspectiva cristocéntrica, como creyentes en Cristo, y también como no creyentes, porque hay muchos que están escuchando estos podcasts, ¿no? Y no necesariamente son personas que comulgan igual que nosotros o confiesan la fe que nosotros tenemos. Pero hay un interés de Dios en sus corazones y eso es positivo. Vamos a tocar un tema que es importante, examínense la fe. Vamos a ver la base bíblica para esta enseñanza que está en 2 de Timoteo capítulo 2, o 2 de Timoteo capítulo 2, y vamos a leer del versículo 18 al versículo 20, que dice así, del versículo 17, sí, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Padre Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me concedes, por este tiempo que puedo tomar para poder compartir la verdad de Dios, la palabra tuya, Señor. Y te pido, Señor, que nos guíes, que nos dirijas en este tiempo, Señor, y que nuestra fe se fortalezca, Señor, a través del conocimiento, Señor. Que podamos conocer acerca de la Escritura lo que en realidad sucedió con estos dos personajes que son mencionados, Himeneo y Alejandro, que se desviaron de la fe, Señor. Y yo sé que ese no es propósito de Dios. Yo sé que eso no es lo que Dios quiere. Nosotros somos salvos y creyentes en Dios por la fe que tenemos en Jesucristo. Y queremos realmente tener bases y principios fundamentales para poder mantenernos firmes en este caminar con Dios. Bendice a los que nos siguen en las redes, Señor amado. Oro por ellos, nombre por nombre tú les conoces. Y te imploro tu favor, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Ponemos todo este tiempo en tus manos, Señor. Amén, amén y amén. En el contexto de la explicación bíblica, Himeneo y Alejandro fueron dos creyentes que lamentablemente naufragaron en su fe y se desviaron de la verdad. Lamentablemente digo esto así, ¿no? Porque en realidad eso no es plan de Dios. Ellos cometieron el error y se desviaron de la fe en Cristo. Alabado sea el Señor. En el capítulo 1, versículo 20 del libro de 1 Timoteo, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Palabras muy fuertes, ¿no? La del apóstol Pablo, el autor de esta carta, tanto de 1 Timoteo como de 2 Timoteo, es el apóstol Pablo. Y son palabras bastante duras, bastante fuertes. Pero ya hemos visto las razones por las cuales, ¿no? Esto sucedió, esto aconteció. Porque ellos se desviaron de su fe, naufragaron de su fe y se desviaron de la verdad. Pero eso, como digo, insisto, no es propósito de Dios para nadie. En otra versión, estos mismos versículos dice así, la otra versión es la versión Dios habla hoy, el versículo 20 del capítulo 1 de 1 Timoteo. Dice así: esto les ha pasado a Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. Cosas ofensivas contra Dios. Qué terrible puede ser para una persona
hablar cosas ofensivas contra Dios. Eso Dios no lo va a pasar por alto, por supuesto. Y creo que lo más triste es que eso va a traer dolor y tristeza al corazón de Dios mismo, porque ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que lo alabemos, que lo adoremos, que lo exaltemos, que lo reconozcamos a Él por lo que Él es, Dios, Salvador, Padre, la persona más importante en nuestras vidas. Pero lamentablemente estos dos personajes, Himeneo y Alejandro, equivocaron el camino. Volviendo a 2 Timoteo capítulo 2, del versículo 17 al 18, la Escritura dice así: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Lógicamente trayendo confusión. Si alguien te enseña algo y eso te va a confundir, pues lógicamente que eso no viene de Dios. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Ese es un pecado. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ellos lamentablemente pues se desviaron. Una de las razones por las cuales ellos blasfemaban de Dios, hablaban cosas ofensivas contra Dios, es porque se desviaron. Estaban con nosotros, dice la Escritura, pero no eran de nosotros. Alejandro es mencionado nuevamente por Pablo en 2 Timoteo 4, versículo 14. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Claro, uno podrá decir: no, pero entonces Dios es malo porque Dios lo va a castigar, Dios lo va a arruinar en su vida. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bondadoso, pero lamentablemente el ser humano va a cosechar lo que siembra. Si no se arrepiente, lamentablemente su destino final va a ser catastrófico, va a ser terriblemente triste. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros nos podamos mantener en este camino, en esa firmeza. La salvación es por fe. El justo por la fe vivirá, dice el apóstol Pablo cuando escribe su epístola, su carta a los romanos en el capítulo 1, versículo 17. Y nosotros somos marcados por esa fe, que esa fe que viene por el oír y el oír no por la palabra de Dios. Nuestra fe crece cuando nosotros nos involucramos en la palabra. En otra versión, que es la versión Dios habló, es una versión que me gusta utilizar mucho. Este mismo versículo del capítulo 4, 2 Timoteo, versículo 14, se lee así: me ha causado muchos males, me ha causado muchos males. Está hablando el apóstol Pablo en relación a Alejandro. Me ha causado muchos males, Alejandro, el herrero se ha portado muy mal conmigo. Por eso dice, ¿no? Me ha causado muchos males, se ha portado mal, me ha causado mucho dolor, me ha causado mucha tristeza. Y lógicamente porque se desvió de su fe y empezaba a hablar mal, hablaba cosas ofensivas contra Dios. Y eso pues traía tristeza y dolor al corazón del apóstol y lógicamente al corazón de Dios. Pero el deseo de Dios, ¿cuál es? Y este es un primer punto que yo quiero compartir con ustedes. Debemos nosotros mantenernos en esa fe. Debemos nosotros mantenernos en esa fe. En el capítulo 1 de 2 Timoteo, versículos 18 y 19, 2 Timoteo, perdón, sí, 1 Timoteo es, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y después hace mención de Himeneo y Alejandro, ¿no? Que se desviaron de la fe. ¿Qué significa esto? Que ellos en algún momento estuvieron caminando, escuchando la palabra, escuchando las enseñanzas, creyendo en la fe de Dios, creyendo en la doctrina, en la sana doctrina, pero que en algún momento se desviaron y empezaron a hablar cosas ofensivas,
y eso trajo dolor. Pero en relación a nosotros como creyentes, la enseñanza es cuál es. Debemos mantenernos en esa fe. De esta lectura aprendemos lo siguiente. En primer lugar, debemos mantenernos en la fe de Dios. Debemos mantener la esperanza y la visión en todo lo que Dios ha prometido. Dios siempre estará probando la vida de fe de cada uno de nosotros. Y quizás ahí nace la pregunta, ¿no? ¿Qué me puede ayudar para que mi fe se fortalezca? ¿Qué puedo hacer yo para poder crecer en cuanto a mi fe? Bueno, algunos consejos, algunas recomendaciones queremos sembrar en tu corazón para que tú actúes, tú acciones tu corazón y tu fe y te puedas involucrar a mayor profundidad con Dios. Vamos a ver algunos puntos. Debemos buscar y conocer la voluntad de Dios. Debemos buscar y conocer la voluntad de Dios. Y recuerda que estamos en el primer punto. ¿Cómo nos mantenemos en la fe? Pues acá hay una enseñanza muy importante. Debemos buscar y conocer la voluntad de Dios. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, Romanos capítulo 1, versículo 17, lo mencioné hace un instante, pero ahora quiero leerlo de nuevamente. Romanos 1, 17 dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra justo es la palabra contraria a pecador. ¿Cómo llegamos al conocimiento de Dios? Como pecadores. La gracia de Dios nos alcanza, su misericordia de Dios nos cubre y como resultado de eso hay un arrepentimiento que brota en nuestros corazones y una confesión de esa condición de pecadores, diciéndole a Dios, Señor, confieso mi pecado, perdóname. Alabado sea el Señor. Y como resultado de eso, la fe se activa y nosotros nacemos para Dios. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón y lo recibimos y lo reconocemos como nuestro Dios único y suficiente Salvador. A partir de ahí, de esa experiencia, nace una vida de fe. Nacemos de nuevo para Dios, una nueva vida, un nuevo nacimiento espiritualmente hablando. Y nacemos para Dios en cuanto a la fe. A partir de esa experiencia nosotros empezamos a caminar con Dios. Y la fe se convierte en un factor importantísimo, porque muchas de las cosas que vamos a aprender y conocer y a vivir de parte de Dios están marcadas profundamente por la fe. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice lo siguiente. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6, hablando de fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es importante, esto es importante. Debemos buscar y conocer la voluntad de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, hablando de fe y hablando de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. Es importante para poder tener una idea, una comprensión más profunda de lo que en realidad significa la voluntad de Dios. Dice así, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de tu mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Lo que Dios va a determinar que nosotros podamos vivir es agradable, es perfecto. En Él no hay síntoma de variación. Él quiere lo mejor para ti, amigo que me escuchas, para ti, mi hermana, mi hermano, para usted, joven, señorita. Él quiere lo mejor. La vida cristiana, pues, nos depara eso. Aunque quiero ser franco y sincero, eso no quiere decir que no va a tener necesidades o que no va a tener que enfrentar dificultades. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Quién está contigo? ¿Quién está con nosotros? Y por la fe que tengo en Dios, pues yo digo lo siguiente.
el que está con nosotros, es Dios. Él es real y su presencia es real. Y quizás muchos se puedan preguntar, pero ¿cómo tú puedes creer en eso? Muy simple, por la fe que tengo en nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar a mantener nuestra fe? Lo segundo, en este sentido, debemos mantener una vida de oración. Debemos mantener una vida de oración. Y de cierta forma, la oración para nosotros debe ser una necesidad. O sea, algo necesario, algo que yo necesito, ¿no? Como es el alimento, como lo es el descansar, que es necesario para la vida saludable de una persona. Lucas capítulo 18, versículo 1, dice así: también le refirió Jesús una enseñanza, una parábola, una enseñanza sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto es lo que nos enseña Lucas 18:1. Y lo que Dios, a través de la Escritura, quiere que tú y yo podamos conocer es que la oración, ¿qué es oración? Es hablar con Dios. ¿Qué es oración? Es tener una relación íntima con Dios. Es relacionarnos con Dios, es hablar con Él, es confiar a Él, es creer en Él. Es acudir a Él cuando tenemos muchas necesidades y también cuando queremos expresar gratitud, porque no solamente es pedir, 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 no, también, Señor, gracias por este día, gracias por la vida misma, gracias porque tú suples mis necesidades, pero también muchas veces vamos a pedir, Señor, ayúdame en esta necesidad, ayúdame con mi hogar, mi familia, Señor, ayúdame con mis hijas, con mis hijos, ayúdame en mi trabajo. Pero la oración, en síntesis, para ti como creyente debe ser una necesidad. Quizás tú estás escuchando esto por primera vez y quizás tu entendimiento todavía no está claro. Es que tú necesitas aceptar a Jesucristo en tu corazón. En el capítulo 1 de Lucas, en el versículo, bendito sea el Señor, Lucas capítulo 1 dice así: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que está delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y dar estas buenas nuevas. Bueno, todos sabemos en el contexto lo que sucedió. Esto fue, ¿no?, cuando el ángel vino y trajo una respuesta de oración. Las oraciones traen respuesta, ¿no? Porque Zacarías pues no podía tener hijo y él dudó de lo que Dios, porque su mujer era estéril, pero Dios hizo el milagro. Y el ángel trajo respuesta, pero él como que se turbó, como que se llenó de temor, y eso pues trajo quizás resultados que no esperaba, porque se quedó mudo hasta que el niño nació. Pero no quiero enfocarme en lo que se quedó mudo o lo que el niño, hasta que el niño nació, sino en el milagro, que es el resultado de poder tener íntima comunión con Dios. Y es poder confiar en Él, creer en Él. Dios responde a las oraciones. Y es importante, ¿no? Nosotros debemos mantener una vida de oración. Lo tercero, no descuidar nuestra comunión con la iglesia. No descuidar nuestra comunión con la iglesia. La iglesia es un factor importante dentro del desarrollo y el crecimiento de cada uno de nosotros como cristianos. El salmista dice: mirad cuán bueno, Salmo 133, verso 1, mirad cuán bueno y cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando nos reunimos somos como una fraternidad. Cuando nos reunimos somos como una familia, donde estrechamos lazos de seguridad, de unidad, de comprensión, de coinonía. Eso es la iglesia. Por lo menos eso es lo que la palabra de Dios nos da a entender de la comunión, de la unidad que debe haber en la iglesia, en el pueblo de Dios. Pero, ¿por qué digo no descuidar nuestra comunión con la iglesia? Por la siguiente razón. Por lo que la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 10. Algunos pueden pensar que no es importante, ¿no? Algunos otros pueden pensar: no, pues yo estoy buscando en mi casa, yo ahí oro, en mi casa yo leo la Biblia. Y no está mal eso. Tú puedes orar en tu casa. Tú puedes leer la Biblia en tu casa. Tú puedes alabar
en la casa. Sí es cierto, sí se puede y es parte de nuestra madurez. Pero el templo se convierte en un lugar de veneración. El templo, el lugar de adoración para Dios. El templo es el lugar donde nosotros venimos a exaltar el nombre de Dios. Y algo que yo quiero compartir es lo que la Biblia enseña acerca de lo descuidado que uno puede ser cuando no le da importancia al congregar, al asistir al templo. Hebreos capítulo 10, voy a leer del versículo 19 al 25. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Y quizás la ordenanza, el mandato, el consejo es: no descuides tu comunión con la iglesia. No descuides, no dejes de congregar. Asiste al templo, a los días donde se alaba, donde se adora, donde se ora, donde se ayuna. Alabado sea el Señor, porque son días que Dios ha preparado para nosotros, para que nosotros podamos fortalecer nuestro corazón y nuestra fe para con Él. Alabado sea el Señor. Y esto es importante. Pero hay algo más que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, lamentablemente yo podría decir que eso no es una buena costumbre. Algunos dicen: no, no es importante, ¿para qué voy a ir? Y dejo de congregar. Y tú no sabes la tremenda bendición que te pierdes. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ministrarte, Dios quiere fortalecerte, Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer muchas cosas. Y el templo se convierte en un lugar de encuentro con Dios. Aunque Dios está en todo lugar, Dios está en todo momento, eso es correcto. Es correcto, pero la iglesia se convierte en un lugar de adoración y de alabanza y de instrucción y de conocimiento para nuestras vidas. Yo te digo en esta noche: ven a la iglesia, pero ven con un corazón enseñable, ven con un corazón rendido, ven con un corazón humilde, queriendo, anhelando, deseando recibir de Dios. Alabado sea el Señor. Lo segundo, debemos esforzarnos para que nuestra fe sea real y sincera. Algunos pueden decir: no, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero, ¿eres honesto con los dichos de tus labios? ¿Eres sincero con lo que tú estás declarando con tus labios? ¿Crees en Dios? Entonces tú tienes que obedecer a Dios. Entonces tenemos que obedecer a Dios y a su palabra, y eso va a traer mucha bendición. Debemos mantener nuestra fe viva en toda la vida, en todo el trajinar, en toda la trayectoria de la vida. La vida está marcada profundamente por la fe. Tanto que Dios nos enseña en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. La vida cristiana está marcada profundamente por la fe que nosotros tenemos en el Señor. En la carta de 2 Timoteo capítulo 4, del versículo 6 al 9, el apóstol Pablo, desde una prisión en Roma, él escribe esta carta a su discípulo Timoteo. Y él le dirige estas siguientes palabras. Versículo 6 del capítulo 4, 2 Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, al final de sus días, desde una cárcel, condenado a muerte,
Por eso Él dice, estoy yo pronto a ser sacrificado. Y todos sabemos cuál fue el final. Bueno, eso no lo dice la Biblia, solamente nos da esta luz de lo que Él ya sabía y declara a Timoteo. Pero la historia de la iglesia sí nos enseña que Él murió en una calle llamada Pia Vesta, en Roma, entre los años 65 y 67, después de Cristo, decapitado. Él murió así. ¿Cuál fue su delito? Amar a Dios. ¿Cuál fue su delito? Predicar la palabra del Señor. Y lógicamente eso no gustó a algunas autoridades, a algunos religiosos, y como resultado de eso, su muerte. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, ya concerniente a cada uno de nosotros, que somos marcados por la fe que tenemos en Dios, pero la enseñanza que el apóstol San Pablo nos dejó en sus epístolas es importante resaltarlas. Él, cuando escribe esta carta a la iglesia en Filipos, otra de las iglesias que él fundó, porque él fundó muchas iglesias, Filipos fue una de esas iglesias que él fundó. Y en el capítulo 3, del versículo 12 al 14, él dice lo siguiente. La palabra de Dios dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos esforzarnos en esta vida como cristianos, como creyentes. Yo puedo hablar como evangelista y decir, entrégale tu vida a Cristo. Sabes una cosa, Dios quiere lo mejor para ti. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Pero como pastor te puedo decir y te puedo enseñar, ¿sabes qué? Ahora que tienes a Cristo, tú tienes que prepararte. Ahora que tienes a Cristo, tú tienes que esforzarte para cultivar tu fe, para crecer espiritualmente, para madurar en tu fe, de tal forma que cuando vengan los embates, cuando vengan las circunstancias difíciles, cuando vengan los problemas y las cosas que pueden levantar, usted esté firme y usted pueda perseverar en este camino, para que no suceda lo que le sucedió a Himeneo y a Alejandro, que blasfemaron de Dios, que hablaron cosas ofensivas contra Dios, que causaron dolor y males, ¿no?, al apóstol y a la iglesia. Y lamentablemente su camino fue un camino de error, un camino de pecado, un camino de rebeldía, un camino de rechazo abierto a Dios. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Siempre el apóstol Pablo enfocaba la vida cristiana como una competencia, ¿no? Y eso lo vamos a ver en varios momentos. Pero el autor a la carta a los hebreos nos dice lo siguiente, versículos 1 y 2 del capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La palabra oprobio significa vergüenza. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, nosotros somos salvos por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Dice así el pasaje. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿La fe en quién? ¿En una denominación? ¿La fe en quién? ¿En un personaje, por más carismático que pueda ser? No. La fe en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y nosotros como cristianos nos seguimos a Él. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo. Y lo tenemos claro. La vida cristiana es como una carrera y nuestra mirada debe estar siempre puesta en el Señor.
en nuestro Señor Jesucristo. En otra versión dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Pues de Él procede nuestra fe. Somos salvos por fe. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y como les explicaba y enseñaba hace un instante, la palabra justo es la palabra contraria a pecador. ¿Cómo llegamos al conocimiento de Dios? Con una carga terrible de pecados. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Debemos examinar nuestra vida si estamos caminando en la fe. Y para eso es importante el compromiso que tú debes tener con la palabra de Dios, con la correcta enseñanza. Lamentablemente hoy día hay tantas doctrinas que se cruzan y se entrecruzan, y muchas de esas doctrinas son filosofías humanas, huecas sutilezas que se desvían del sano propósito de Dios en nuestras vidas. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted se mantenga firme en el conocimiento de Dios. Pero para eso usted tiene que buscar a Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Porque en esa intimidad que Dios va a fortalecer esa comunión con nosotros. Y nosotros vamos a poder mantenernos en esa fe de Dios. Algunos pasajes para terminar. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 al 7. 2 Corintios capítulo 13, del versículo 5 al 7. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Mira el interés tan grande que tenía el apóstol por sus discípulos, por la iglesia. Eso no ha cambiado. Si hay alguien interesado en que tú puedas crecer saludablemente hablando, espiritualmente hablando, en esa firmeza, en esa fortaleza de la fe, es Dios mismo. Dios nos da palabras, sí. Dios nos instruye, sí. Pero Dios es el que pone en nosotros el querer y cómo el hacer por su perfecta voluntad. Y Dios, el deseo de Dios es que tú camines en esa fe. Y para eso muchas veces tenemos que examinarnos. ¿Estamos haciendo lo que es correcto? ¿Estoy siendo obediente a la palabra de Dios? ¿Estoy cumpliendo con los propósitos que Dios me ha encomendado? ¿Estoy siendo obediente a esa visión preciosa que Dios me ha dado? Yo como predicador, yo como evangelista, puedo decir que tengo una misión que cumplir. Y parte de esa misión, estar acá con ustedes, hablando la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al versículo 27. Es interesante esta porción de la palabra de Dios por lo que Él dice en relación a lo que nosotros debemos vivir. Y como decía hace un rato, ¿no? El apóstol Pablo muchas veces enfoca el desarrollo de la vida cristiana como en una competencia, como en una carrera. Veamos qué dice la Escritura. 1 Corintios 9, versículos 24 al 27, dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, sino de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos una meta. En el transcurrir de la vida cristiana, tenemos una meta. En esa meta triunfal nos espera nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Este versículo 27, quiero resaltarlo, porque en otra versión que es la versión Dios habla hoy, lo explica en un lenguaje bastante simple y bastante sencillo de entender. Dice así: al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. ¿Usted se imagina lo que sucedió con estos dos personajes, Himeneo y Alejandro, que se desviaron de la sana doctrina?
que se desviaron de la verdad de Dios, fueron descalificados, fueron reprobados. Y tristemente en ellos ya no había halo de arrepentimiento. Su rechazo a Dios era evidente. No había ni una pizca de un deseo de mostrar un genuino arrepentimiento. Me equivoqué, porque Dios mío, ten misericordia, compasión de mí. Nada. Al contrario, ellos mantuvieron esa rebeldía y eso trajo resultados negativos. Pero Dios no quiere. Dios quiere salvar tu alma, amigo que me escuchas, si tú no le conoces a Él. Dios quiere cambiar tu vida, joven señorita, si tú no le conoces a Él. Quizás tú me puedes decir, pero tú no sabes lo que yo vivo. Quizás tú puedes decirme, tú no tienes ni idea de lo que yo estoy pasando. Tú no tienes ni idea del sufrimiento, del dolor. Quizás puedas hablar así en términos idos. Pero sabes una cosa, en algo tienes razón, yo no lo sé. Pero hay alguien en el cielo, se llama Dios, Él sí lo sabe. Él conoce tu corazón, Él conoce tus necesidades. Y Él quiere ser más que una idea, Él quiere ser más que un conocimiento. Él quiere ser tu Dios. Y Él está tocando a la puerta de tu corazón. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Tenemos que examinarnos cada día. Si estamos manteniéndonos en la fe, si estamos caminando en la verdad, si no estamos desviándonos del camino correcto. Y como dice Salomón, el proverbista, en el libro de Proverbios, capítulo 14, Proverbios, capítulo 14, versículo número 12, él dice así, Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay un camino de vida, no un camino de muerte. Y ese camino de vida es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Él nos enseña en la Escritura que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y Él está a vuestra merced. Si tú en esta noche quieres tomar un paso de fe, creyendo en Él y mostrando un genuino y verdadero arrepentimiento, tú lo puedes aceptar en esta noche como tu Dios único y suficiente Salvador. Y si tú me permites, yo quisiera hacer una oración por ti. Quizás te encuentres en el lecho de una cama, en una silla de ruedas o en un hospital. Dios está viendo el deseo de tu corazón y Dios quiere que en esta noche tú puedas nacer para Él. Si no lo conoces, si te desviaste del camino, Dios quiere que tú vuelvas a su regazo, a su protección. Él tiene muchos y lindos planes para ti. Vamos a orar. Si tú quieres recibirlo, repite estas palabras. Dile a Dios, Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón. Sé mi Dios y único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Gracias te doy. Ahora yo quiero orar por los que están padeciendo de una dolencia, de una enfermedad, de los que tienen problemas, dificultades. Padre mío, yo te pido en este momento, Señor, que tú extiendas tu manto de poder y sanidad. Dios mío, yo te pido que tú traigas paz a ese corazón, Señor, que sufre. Yo te pido, Señor, que tú traigas esperanza a aquel que no la tiene, Señor. Yo te pido, Padre, que traigas sanidad, Señor, a ese cuerpo, Señor, que requiere de tu cuidado y de tu sanidad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Sea usted, mi Dios, rompiendo todo yugo, toda cadena de vicio y de malicia, Señor, y de sensualismo, en el nombre de Jesús, Señor. Y que la luz gloriosa y resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo pueda brillar en el corazón de cientos, miles, millones, billones de personas en todo lugar, Señor. Siempre la gloria será para ti, mi Dios, porque tú eres nuestro Señor. Gracias te doy, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche.